a grabar. Muy bien, hoy día entonces damos inicio a esta tercera charla o clase del curso de Teología del Cuerpo de Juan Pablo II, que tiene como título Identidad y Amor para Vivir en Plenitud. Nosotros hemos estado viendo las dos clases anteriores, principalmente lo que es la creación del hombre y de la mujer, y hemos estado viendo tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 del Génesis. Hoy día nosotros entramos ya a la segunda unidad de este curso, que tiene como título la unidad La redención del cuerpo. Y tal como les decía anteriormente, hemos estado viendo, de acuerdo al escrito del Papa Juan Pablo II, el relato de la creación que se encuentra en el Génesis, claro que en líneas muy generales, por supuesto, porque el tema es para profundizarlo, pero entendemos que en un curso uno da los marcos generales, las directrices, y la idea es que después ustedes, ¿cierto?, también vayan interiorizándose y profundizando principalmente en estos puntos que nos da a conocer el Papa Juan Pablo, principalmente en la comprensión de lo que es el cuerpo humano, pero a la fe de a la luz de la fe cristiana, que es donde nos arroja, cierto, no solo el valor, sino que el destino del hombre. Y vimos que también el Papa, una de sus principales lineamientos en los cuales escribe esta teología, es darle este sentido o significado antropológico del cuerpo, es decir, del ser mismo, donde analiza la condición humana y a la vez profundiza y analiza tanto la parte espiritual y corporal, poniendo entonces una, una condición del ser humano que muchas veces nosotros pasamos por alto porque poco nos detenemos a pensar que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que no solamente somos seres terrenos, sino que también somos seres espirituales y eternos. Entonces, en esta segunda parte del estudio de la teología del cuerpo, aquí principalmente vamos a ver las implicaciones morales que van a ser analizadas en cuanto a la existencia, no tan solo corpórea, sino que espiritual, que tenemos los seres humanos por ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y justamente partimos de nuevo con el principio, con el libro de Génesis, y vamos a terminar esta unidad ya en las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en el Sermón de la Montaña. Lo primero que vamos a ver entonces es el matrimonio en el principio, es decir, lo que el libro de Génesis nos revela. Vamos a hacer un poquito de memoria y vamos a retroceder a las enseñanzas del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a centrarnos en esta conversación que tuvo el Señor con los fariseos, cuando los fariseos les preguntan si era lícito el divorcio, la carta de repudio que se extendía y que el varón que quedaba, digamos, libre del compromiso matrimonial se podía casar. Y cuando el Señor le responde a los fariseos a la consulta que ellos le hacen, él en dos ocasiones menciona al principio.
Y cuando esa palabra al principio, cuando dice al principio no era así, refiriéndose a que el hombre y la mujer, al unirse en matrimonio, el matrimonio era para toda la vida. Entonces, aquí los fariseos le dicen, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? A lo que el Señor le responde, ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esta enseñanza, en la cual va a profundizar Juan Pablo II en su teología del cuerpo, va a estar basada principalmente en estas enseñanzas de nuestro Señor, en esta conversación, digamos, con preguntas y respuestas que tiene con los fariseos. ¿Qué vamos a encontrar de esta enseñanza? Primero que nada, que el Señor Jesucristo vuelve a citar el Génesis 1:27, que nosotros ya lo hemos estado revisando en 2 clases anteriores, al decir de que el Creador los hizo varón y hembra. Y también se va a remitir el Señor a Génesis 2:24 con el texto, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Hasta allí llega el versículo 25 del capítulo 2. Pero en la respuesta que les da a los fariseos, el Señor les da un significativo o un significado normativo. ¿A qué me refiero? De que no se limita solo a la cita misma textual del Génesis 2:24, sino que el Señor le va a añadir la siguiente norma, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y esta frase, no lo separe, es determinante. No lo separe ¿quién? El hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y aquí, justamente, el Papa Juan Pablo II, a la luz de las palabras de Cristo, enuncia no solamente un principio de unidad, sino sobre todo de indisolubilidad del matrimonio. Es decir, que el matrimonio no se puede disolver, no se puede acabar, no se puede terminar. ¿Y por qué es indisoluble? Es indisoluble porque, tal como dije, tiene un significado normativo contenido de la misma boca de nuestro Dios. Es decir, es una disposición de la voluntad, del deseo y del corazón de Dios mismo. ¿Para qué? Para que el matrimonio no sea disuelto bajo ninguna circunstancia. Y aquí, obviamente, nosotros vemos cómo esta ley antigua, que fue escrita hace ya casi 6.000 años atrás, es una ley que se ha mantenido en el tiempo y se va a seguir manteniendo en el tiempo porque es una ley eterna, porque todo lo que Dios instituye es eterno, a diferencia de lo que podemos hacer nosotros los seres humanos, que nuestras normas y nuestras leyes no son eternas, sino que tienen caducidad, pero la ley de Dios es eterna, es para siempre. Y justamente en este principio, que nuevamente el Papa va a ir profundizando, pero ya no en el individuo como varón, como hembra, como masculino, femenino, sino que ahora
vuelve de nuevo al inicio, al Génesis, pero ahora ya donde no los ve como unos, como seres independientes, sino como complemento, como unidad. Por lo tanto, desde el principio al que se refiere nuestro Señor Jesucristo y en el cual también lo va a ir desarrollando el Papa Juan Pablo II, a nosotros nos debe hacer reflexionar cómo el misterio de la creación como varón y hombre, tiene un sentido normativo en las palabras del Génesis y que no tan solo se refiere a las primeras páginas, digamos, del libro del Génesis, porque fijémonos que esta ley que Dios da de la unidad de dos seres se hacen uno, se va a mantener vigente incluso hasta el tiempo de nuestro Señor. Y de acuerdo al calendario judío, desde el libro del Génesis hasta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, son 4000 años. Y desde el Señor Jesucristo hasta la fecha que estamos nosotros, son 2000 años más, ¿ya? Entonces, estas palabras que pronuncia nuestro Señor en esta conversación, nos ofrecen a nosotros el poder profundizar en el principio creador de Dios. Vimos las clases pasadas justamente este principio creador de personas individuales, de hombre y varón. Pero al enfocarlo en el matrimonio, entonces esta reflexión, esta profundización de este misterio o principio creador va a abarcar mucho más de los 7 días de la creación, que es lo que nos cuenta el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, sino que va entonces también, nos va a llevar a comprender el misterio de que dos personas se hacen una sola carne, también como imagen de Dios, y que al hacerse uno, los dos se hacen uno como unidad y complemento, también trae consigo el misterio, ¿ya?, de la procreación, porque justamente en los versículos siguientes del capítulo 2, después de aquel versículo 24 que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, viene después el procrear, el multiplicar y y llenar la tierra, que justamente este último mandato de Dios de fructificar y multiplicar solamente es posible cuando estos dos seres se unen, se hacen uno, comunidad, donde ellos entonces solo así pueden procrear. De la misma manera como nuestro Señor, Él en la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad, vemos que hay fecundidad, hay acogida y hay recepción. ¿Ya? La clase pasada vimos ciertamente que el, todo ser humano, al ser creado imagen y semejanza de Dios, también nosotros participamos en esta imagen y semejanza que tenemos de Dios, de lo que es la misma Santísima Trinidad, porque vimos, cierto, que el Padre y el Hijo son fecundos, porque el Padre engendra, el Hijo engendra pero hacia el Padre de manera filial, y el Espíritu Santo lo que hace es acoger y recibir. Y esas también son las funciones que tiene el hombre y la mujer, que cuando están en unidad pueden
procrear y pueden entonces reflejar el misterio de la Santísima Trinidad en las generaciones o en las descendencias que ellos van a ir entregando como don, como regalo, en su unión esponsal. Entonces, en el primer capítulo de Génesis, que estuvimos viendo, vimos nosotros la base de la antropología, es decir, el estudio del hombre, vimos la ontología, el estudio del ser mismo, de qué es ser hombre, de qué es ser mujer, vimos también algo de la ética que nace, ¿cierto?, de la soledad originaria de Adán, de tomar autoconciencia, de verse él, ¿cierto?, completamente solo y diferente a todo lo creado. Y en ese tiempo de soledad, él se conoce y va formando su ética de conducta, su moral, y justamente lo que se va a dar allí es lo que yo puse aquí en latín, ens et bonum convertuntur, que significa que todo lo que existe es bueno. Recordemos que en los 7 días de la creación, Dios mismo, cuando se detiene después de cada día de haber creado lo correspondiente a cada día, ya sea la luna, el sol, las estrellas, la luz, eh, las plantas, los árboles, los animales, las aves, los peces y finalmente el hombre, después de cada día, él siempre dijo que todo lo que había hecho es bueno. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos visto en estas primeras clases, en la visión que hemos visto de Génesis 1 y 2, tienen un gran significado para la teología misma, digamos, que es el estudio de la fe, pero por sobre todo para la teología del cuerpo que desarrolló el Papa Juan Pablo II. En este principio, que refiere al Génesis, también vemos este segundo relato de la creación, donde nosotros vimos la inocencia de ellos, porque recordemos que ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza, porque en ellos eran seres todavía sin pecado, ellos vivían en la libertad, porque recordemos que el pecado lo que nos trae a nosotros es la esclavitud. Por lo tanto, ellos en la santidad que vivieron antes de pecar, obviamente ellos vivieron en la inocencia y en esta felicidad original, que fue justamente también uno de los propósitos de Dios al crear al hombre y a la mujer. En el capítulo 2 se va a constituir la descripción más detallada, ¿cierto?, de lo que significó el que Dios creara al hombre y creara a la mujer, que nacen de Dios mismo de maneras distintas. Vimos que el hombre fue formado, la mujer fue construida, pero aún así, en el capítulo 2 nosotros pudimos ver y autocomprender, digamos, lo que es el hombre. Vimos no tan solo varón y hembra, vimos masculinidad y feminidad. Estuvimos viendo que pese a que somos seres distintos, porque el hombre fue formado, la mujer construida, tenemos la misma igualdad, somos complemento, donde no hay una rivalidad, no hay una lucha, el hombre no es superior a la mujer, ni la mujer inferior al hombre, sino de que el Señor los hace en igualdad. Por esta imagen y semejanza que tenemos los seres humanos, partimos de esa igualdad. El problema es que con el pecado
nosotros hemos deformado este plan original de Dios y obviamente hemos recibido las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres. Podemos decir entonces que el Génesis 2 presenta la creación del hombre, pero especialmente en el aspecto subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Recordemos que ese tiempo de soledad que tuvo que vivir Adán, cuando Dios le dio el trabajo de poner el nombre a todo lo creado, él termina dándose cuenta de que a diferencia de los animales, él no tiene una compañera con quien, no tiene alguien de su especie con quien poder compartir lo que él aprende, lo que él descubre eh, y el conocimiento que él va adquiriendo. Entonces, en ese periodo de soledad donde Adán se va conociendo a sí mismo, por eso que se llama esta autoconciencia, él le toma el peso a quien es él, un ser creado totalmente diferente a lo demás. Y eso simple es esa introspección del mismo, o sea, de revisarse, de analizarse, de conocerse a sí mismo, es el aspecto de la subjetividad que es tan necesaria para el buen desarrollo, no tan solo del varón, sino que después cuando llega la mujer, entonces él va a poder acoger a esta mujer, a esta hembra, y ella va a encontrar en el varón eh, todo, todo lo que tenía que tener. Es decir, el varón, en este caso Adán, durante todo ese tiempo, él logró completarse a sí mismo. Por lo tanto, cuando llega Eva, cuando es presentada por Dios, ella encuentra un ser que está completo y que lo que a ella le falta es la completa. Y eso principalmente es lo que nosotros estuvimos viendo la última clase y que estuvo basada principalmente en el Génesis capítulo 2. Entonces, por eso que el Señor Jesucristo lleva a los fariseos, a los religiosos, a los intérpretes de la ley, a este principio de la creación del hombre, porque justamente es allí donde está la base de entendernos no solamente como sociedad, como individuos, sino que también como complemento. Siguiendo en este principio, entonces, vemos que el Génesis 2 nos, nos lleva a esta autocomprensión del hombre y el capítulo 3 lo que va a hacer es que nos va a hacer que el hombre tome conciencia de sus actos, es decir, va a comprender a partir de la caída del pecado, el hombre va a comprender que cada acto que él realice va a tener una consecuencia que puede ser positiva y negativa, porque antes de la caída todo lo que él hacía tenía solo consecuencias positivas porque no había pecado. Pero del momento de que Adán y Eva pecaron, ya sus actos, sus pensamientos y sus deseos tienen consecuencias negativas que igual va a ser una autocomprensión de esta nueva realidad a la que ellos van a tener que aprender a vivir y que es total y absolutamente nueva para ambos. Porque recordemos que cuando llegó Eva, Adán ya tenía varios años de existir él solo, por lo tanto cualquier duda que ella tenía referente a este mundo que estaba conociendo, Adán le podía responder, pero al momento del pecado,
de la expulsión del huerto, donde ellos perdieron todos los privilegios que tenían, entonces ellos ahí tuvieron que ir aprendiendo el día a día esta nueva realidad que ellos mismos se habían forjado. Entonces el Señor Jesucristo no solamente une el principio con el misterio de la creación, sino que también lo que hace es llevarnos a la inocencia que tenía el hombre y también a mostrarnos ese pecado original que nos ha afectado hasta el día de hoy. Porque nosotros tenemos que comprender que pese a que nuestros primeros padres pecaron, el cuerpo que tiene el ser humano no es un cuerpo al azar, sino de que es ese cuerpo expresa no tan solo lo que Dios dejó impreso por ser imagen y semejanza, porque vimos la semana pasada que el cuerpo tiene un lenguaje, expresa un lenguaje, sino de que también el cuerpo constituye al ser, o sea, el hombre es hombre porque tiene un cuerpo que es corpóreo y que ese cuerpo corpóreo tiene un lenguaje que expresa tanto en lo terreno como en lo divino, como en lo espiritual. Porque aunque el hombre haya pecado, no se nos ha quitado, Dios no quitó para la descendencia de Adán y Eva el ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, pese al pecado que nosotros recibimos de nuestros primeros padres y que, cierto, ya los que somos bautizados hemos sido liberados de esas consecuencias del pecado original, pero nos queda la tendencia al pecado, nosotros seguimos expresando con este cuerpo tanto la parte terrena como la parte divina, y cuando digo divina me refiero a la parte espiritual, a la eternidad, porque somos seres terrestres, porque nos desarrollamos y nos desenvolvemos en este mundo que es la tierra, pero recordemos de que nuestra vida no acaba en la tierra, porque principalmente somos seres eternos. Y ya eso es lo que Cristo, en esta conversación que tuvo con los fariseos, los trata de llevar no tan solo a un principio terrenal, sino por sobre todo hacerlos entender que somos seres eternos, es decir, que nosotros vamos a vivir después de la muerte, seguimos viviendo en una eternidad en la cual la palabra de Dios y nuestra iglesia nos enseña que solamente hay dos destinos en la eternidad, es el cielo o es el infierno. Por lo tanto, el cuerpo no es una realidad mostrenca, es decir, el cuerpo no tiene un dueño, tiene un dueño que es conocido. Y por tanto, el cuerpo sirve para que la persona se exprese. Y aunque hoy día que estamos viviendo en generaciones que han dejado fuera a Dios de sus vidas, de su formación, tanto en el hogar como en los colegios, hoy día usan su cuerpo para satisfacer sus caprichos y sus deseos, pero no por eso el cuerpo deja de tener este lenguaje corporal, deja de tener esta sustancia de imagen y semejanza de Dios y no deja de ser
la expresión de la persona, porque el cuerpo expresa lo que es hombre, expresa lo que es mujer, expresa lo masculino, expresa lo femenino, expresa la unidad de los cuerpos en un matrimonio entre los cónyuges, en los esposos, y eso no se acaba y no se acabó con el pecado o con el llevar nuestra vida bajo principios totalmente caprichosos o ideológicos, dejando a Dios fuera. Entonces, eso es el planteamiento primero que usa nuestro Señor para llevar a estos religiosos a reflexionar más allá de lo que su tradición judía les podía decir referente a cómo veían ellos la unión matrimonial. Entonces, este Génesis, capítulo 2, verso 24, que habla de dos, porque habla de varón y de mujer, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí entonces no tan solo vemos la perspectiva creadora de Dios en dos seres hechos por el mismo creador, pero diferentes y complementarios, y que van a vivir de una unidad desde ahora en adelante, van a ser uno, sino que también esta existencia del hombre se va a ir renovando por la procreación que viene como resultado que estos dos cuerpos se unan, se hagan uno en el don de sí, de sus cuerpos, en su lenguaje. Entonces viene esta procreación donde Dios también se hace presente y los hace a ellos co-creadores con Él de nuevas vidas. Y justamente esta perspectiva nos produce esta conciencia de humanidad, pero sobre todo, esta conciencia del significado esponsalicio del cuerpo, que hoy en día está tan, pero tan denostado, está tan abandonado, digamos, en cuanto a la comprensión del significado esponsal del cuerpo, y es por eso que hoy día hombre y mujer no le dan el valor a la unión sacramental, ni siquiera los que somos católicos le damos el valor, ni dimensionamos este significado esponsalicio que tiene el cuerpo y que justamente no, nos ha ido deformando y desapreciando la bendición que Dios nos da en nuestros cuerpos, juntamente con el misterio que tiene que revelar el cuerpo, también en esta complementariedad y unión de varón y hembra en una sola carne que les permite dar fruto y procrear. Y este significado esponsal del cuerpo de los esposos, por eso se llama esponsalicio de esposo, revela la libertad de cada uno de ellos, la libertad de su unión, y esa libertad es un don, es un regalo, es decir, que ellos libremente dicen sí a la entrega al otro. Y para que esta comunión de personas se diera en nuestros primeros padres, tenían que pasar por la soledad originaria. Y al mismo tiempo, recordemos que lo vimos en las clases pasadas, que justamente por esa soledad originaria por la que pasó Adán y que le transmitió después a Eva, es que se pudo comprender, Adán pudo entender que la función, el principio, el motor
de la persona no es vivir ensimismada y encerrada en sí misma de manera individualista, sino de que la misión del hombre es justamente el donarse al otro. Y es por eso que cuando llega a su vida la mujer que Dios le da, que crea para él, es que entonces él está pleno, no solamente en la comprensión subjetiva de quién es, sino que está totalmente capacitado y ha desarrollado esta entrega del don que comparte con Eva y que Eva recibe y acoge y también la hace suya. Y si nosotros seguimos el mensaje del Señor Jesucristo en esta conversación que tuvo con estos religiosos, nosotros al remontarnos a este principio al cual nos lleva el Señor Jesucristo, descubrimos que el cuerpo tiene un significado conyugal o un significado esponsal, porque el cuerpo fue hecho para entrega, para la entrega de los esposos. Y esta capacidad de entrega es lo que también a nosotros nos confiere la dignidad de personas, nos hace dignos, nos da identidad. Por lo tanto, las palabras que nosotros encontramos en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, recordemos que ese es la antesala o el preludio a la creación de la mujer, porque el Señor no los creó al mismo tiempo. Primeramente creó al hombre y cuando el hombre sintió ese vacío de no tener a nadie con quien compartir, con quien convivir, entonces ahí el Señor recién dice no es bueno que el hombre esté solo y entonces construye a la mujer. Por lo tanto, la mujer viene a darle el sentido a la soledad del varón, donde ese sentido que le da la mujer a la soledad es justamente ser uno los dos, ya no estar solo el hombre, sino que le llega una compañera, pero a la vez ellos viven en una sola carne, ser uno, no dos, sino uno. Y justamente al referirse al principio, el Señor lo que hace es hundir las raíces de la existencia del hombre, como individuo, como mujer, pero también hunde las raíces en la primera institución que Dios da al hombre y que es el matrimonio, a esa vocación de masculino, vocación femenino, femenina y que los lleva a una vocación de ser esposos, de ser matrimonio, de la entrega de sí. Por eso que en la audiencia del 20 de febrero de 1980, cuando el Papa está desarrollando esta teología, él expresa lo siguiente, dice, el hombre aparece en el mundo visible como la más alta expresión del don divino, porque lleva en sí la dimensión interior del don. Es decir, el hombre llega a este mundo visible, pero llega con un don divino que no tiene ningún otro ser creado, porque ni el mar, ni los cielos, ni las aves, ni los animales terrestres, ni las plantas, ni los árboles, ni ninguna otra creada
tiene la expresión del don divino, que es la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano lleva una dimensión interior de Dios mismo, este reflejo de Dios mismo. Por eso que el hombre, Dios lo pone para que señoree la tierra y todo lo creado. Entonces, esta semejanza con Dios es lo que trasciende en el hombre, que va a dominar, porque así lo puso en el Señor en el Génesis 1, lo pone para señorear, ya para dominar, pero obviamente no como el señoreo o el dominio que nosotros conocemos después del pecado, pero significa de que el hombre estaba por sobre lo creado, donde su cuerpo, ya sea masculino o femenino, y su desnudez van a reflejar también esta semejanza con Dios. Porque recordemos que la desnudez de nuestros padres antes del pecado era una desnudez que a ellos no los avergonzaba. ¿Por qué? Porque ellos eran puros, eran inocentes. Entonces, esta conciencia primera del cuerpo que Dios mismo les dio, tan diferentes, pero a la vez tan iguales, porque tienen los mismos elementos, con excepción de la mujer que tiene unos elementos más, pero ese significado y esa conciencia del cuerpo de ambos va a ser la base de este misterio de la inocencia originaria, de que ellos pudieran convivir desnudos y no sentir vergüenza, no sentir complejo, sino que ellos podían mirarse y, y disfrutar de lo que veían del otro, pero de una manera total y absolutamente santificada. Y esa era la libertad que gozaban nuestros primeros padres, la libertad de ellos se basaba en que ellos se miraban, pero no se miraban de manera utilitaria para usarse como objetos, sino que se miraban para deleitarse en lo que el otro en su cuerpo expresaba con su lenguaje definido como hombre, mujer, como masculino y femenino. Y este cuerpo que Dios les dio, justamente tiene un significado esponsal. Y este significado también nosotros lo vamos a encontrar en el libro del Génesis. ¿Y en qué va a consistir este descubrimiento? Primero que nada, que presenta al hombre y a la mujer en toda la realidad, la verdad de su cuerpo y en su sexo. Es decir, el hombre como hombre, con todo lo que tiene el cuerpo del varón y todo lo que tiene el cuerpo de la mujer, es la realidad que los hace personas, es lo que expresa el cuerpo para la función también que van a desarrollar siendo varón y siendo mujer. Y también el cuerpo va a mostrar esta libertad que tiene el cuerpo en sí, como también la diferenciación de los sexos, sean masculino o sea femenino. Por lo tanto, esta realidad y la verdad que expresa el cuerpo, más la libertad de la acción que tienen su cuerpo y su sexo, es lo que va a dar testimonio de esta desnudez en la que ellos viven, que ellos no necesitan cubrirse nada,
y que tanto interior como exteriormente están libres de la vergüenza. Por lo tanto, este significado del cuerpo es que ellos les lleva a tomar conciencia de que fueron creados por amor, dotados en su ser como masculino y femenino, y aunque ellos estaban desnudos, viven en esta libertad del don de la entrega. Por lo tanto, esta libertad de seguir siendo hombre, de seguir siendo mujer, sin esconder nada, sin avergonzarse de nada, al contrario, de poder estarse donando y entregando al otro, es la base del significado esponsal del cuerpo. Y al ser la base de este significado esponsal, es justamente que en base a ello se va a construir la unión matrimonial. Vimos nosotros que la diferenciación de los sexos es el misterio de la creación, es por lo que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y los hizo tan diferente a lo creado. Les dio la capacidad de fecundar y de procrear. Es decir, que el cuerpo mismo del hombre y la mujer, al convertirse ya no dos, sino en uno, Dios le otorgó la capacidad de expresar ese don, expresar ese amor, esa entrega en el otro. Y al darlo al otro y el otro recibirlo y acogerlo, es que justamente reciben como, como premio a esta entrega, a este don, el poder procrear y no solamente procrear, sino que seguir existiendo a través de otros. Ya no existen de maneras individuales, sino que al unirse ellos en una sola carne y procrear y ser co-creadores con Dios de nueva vida, permite entonces que ellos sigan existiendo, pero ya en otros, ya no solamente en ellos mismos, sino que ir existiendo en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, en sus tataranietos. Y esto justamente es lo que nos hace a nosotros únicos. La raza humana es la única criatura en el mundo que podemos encontrar nuestra plenitud a través de este amor, a través de este don, a través de esta entrega sincera de un sí con el otro y para el otro. Y para poder permanecer en esta relación de la entrega, del amor, de este sí, y convertirse en un regalo para el otro y un regalo que está basado en una libertad, entendiendo como la libertad como dominio de sí mismo, es decir, un autodominio, es lo que hace que la libertad sea indispensable para que el hombre se pueda dar, para que se pueda donar, para que se pueda entregar a otro y así encontrar su propia plenitud a través de esta entrega sincera, genuina, movida por el amor
movida por la entrega, movida por el ser uno con el otro. Entonces, estas palabras que estaban desnudos sin avergonzarse, se pueden entender entonces como revelación y descubrimiento de la libertad. Y va a ser posible entonces que este don esponsálico, esta entrega esponsal, tenga entonces un sentido de vocación, un sentido de entrega y un sentido de donación. Y Juan Pablo entonces en este desarrollo de, de buscar el significado esponsal del cuerpo, se pregunta cuál es el diseño de Dios sobre el hombre y la mujer. Y sabiendo que Dios es amor y que creó al hombre por amor y lo ha llamado a amar, entonces cuando crea al hombre y a la mujer, a ellos los llama a una íntima comunión de vida y de amor recíproco, que es el matrimonio. Por eso dice así, ya no son dos, sino una sola carne, y más encima los bendice, permitiendo que ellos sean fecundos, se multipliquen y llenen la tierra. Y después el Papa se pregunta, bueno, ¿y para qué fines ha instituido Dios el matrimonio? Y nos dice de que Dios instituye el matrimonio que está fundada y estructurada por leyes dadas por el mismo Creador, el cual está ordenado a la comunión, al bien de los cónyuges, a la generación y a la educación de los hijos. Es decir, esos son los fines con los que Dios instituye el matrimonio. La comunión de los dos, siendo una sola carne, el bien de los cónyuges, porque al donarse, al entregarse con la libertad del sí que ambos pronuncian al momento de formar el matrimonio, Dios los bendice con la fecundidad que van a ser, ¿cierto?, los hijos. ¿Para qué? Para que ellos eduquen a los hijos. Y esta unión matrimonial que Dios mismo ha diseñado es indisoluble. Y fue el Señor Jesucristo, porque no fue ni Moisés, ni el rey David, ni Salomón, ni siquiera fue San José, que dijo que el matrimonio es indisoluble. Quien le dio el carácter de indisolubilidad al matrimonio fue el Señor Jesucristo, porque añade al texto del Génesis, añade las palabras que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y esto también demuestra que el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra y en su ministerio, Él no vino a anular el antiguo pacto, no vino a poner fin al Antiguo Testamento con todas sus enseñanzas y leyes. Porque de haber sido así, entonces Él le habría quitado el carácter indisoluble al matrimonio, siendo que fue la primera institución que Dios creó para el hombre.
Y así entonces, de esta manera y con esta dimensión divina, es que se constituye el sacramento del matrimonio, que es el primer sacramento que Dios le da al hombre y que permite transmitir eficazmente al mundo visible este misterio invisible escondido en Dios. ¿Y cuál es ese misterio invisible? No es otro que reflejar a Dios mismo, a la unión de la Santísima Trinidad, para transferir al hombre entonces todo, todo lo que es Dios, todo lo que Él era en la eternidad antes de la existencia del hombre, se va entonces a manifestar y se va a conocer, va a darse a conocer al hombre a través de este sacramento primero, que es el matrimonio. En el relato de la creación, nosotros ya vimos que la mujer no fue hecha como objeto para el varón, sino que fue creada para que el hombre alcanzara la plenitud. Y las primeras palabras de Adán al ver a Eva fueron: estos huesos de mi hueso y carne de mi carne. Y recordemos que Adán y Eva, cuando fueron presentados por Dios mismo, estaban desnudos y no sintieron vergüenza, porque nos va a decir el Papa que la única desnudez que es fuente de vergüenza es cuando esa desnudez del hombre o la desnudez de la mujer nos hace ser objeto para el otro. Cuando el hombre mira a una mujer como objeto de satisfacción para usarla y desecharla, entonces esa mujer siente vergüenza de su desnudez. Y viceversa puede ocurrir en el hombre. Por eso que nuestros primeros padres no sentían vergüenza al verse desnudos, porque ellos nunca se miraron ni se consideraron objetos. No eran algo utilitario que se usaba y se desechaba. Y como ellos no tenían vergüenza, era porque estaban unidos por por este don, por este regalo, por esta donación que era recíproca en ellos, porque ellos expresaban este don de la libertad a través de sus cuerpos y por ende manifestaba también la riqueza interior. Recordemos que en la clase pasada estuvimos viendo a grandes rasgos lo que era el libro Cantar de los Cantares, donde se expresa poéticamente el valor del cuerpo del otro y el lenguaje que cada uno, tanto de ese esposo como de esa esposa, le entregaban al otro con su cuerpo. Por lo tanto, ellos no redujeron a un objeto, a una cosa, a algo sin valor, sin importancia, el otro, porque esa entrega esponsal, ese sí de unirse al otro, no estaba
basado en una reducción de personas, en una denostación, en una desvalorización. Y esa inocencia que ellos tenían al estar desnudos, estaba también junto en su corazón a la gracia, al amor y a la justicia. Porque en el fondo eso es lo que reflejaban sus cuerpos desnudos. No solo inocencia, la gracia de Dios de haberlos creado imagen y semejanza de Él, al amor con el cual fueron creados, ya que venían desde el mismo corazón de Dios, y a la justicia en la que fueron creados, porque Dios no creó a uno por sobre el otro. Vimos la clase pasada que incluso a nosotros las mujeres nos dio más de lo que le dio al varón. Pero a cada uno les dio el lugar justo. Y es por eso que el hombre es considerado como la expresión más alta del amor, de la entrega, del regalo divino. Porque en su interior también lleva la dimensión de Dios, lo que es un ser espiritual, lo que es un ser hecho a la medida por Dios. Y todo esto va de la mano con la semejanza con Dios, el ser semejante a Dios. Y esa semejanza con Dios es lo que trasciende, lo que hace visible el hombre en el mundo con su cuerpo, con su masculinidad o su feminidad, incluyendo la desnudez. Y Juan Pablo II nos va a decir que el reflejo de esta semejanza que tenemos con Dios es la conciencia primordial, principal, primera de este significado esponsal del cuerpo y que tiene que ver con la inocencia originaria. Y esta dimensión del significado esponsal del cuerpo constituye entonces el sacramento primero y se entiende perfectamente, y así lo entendieron nuestros primeros padres, que era el signo que transmitía eficazmente en este mundo visible el misterio invisible de Dios y desde la eternidad. Por eso que el sacramento, como signo visible, se va a constituir en el hombre, en el cuerpo, en su masculinidad y feminidad. Porque el cuerpo y solo el cuerpo es capaz de hacer visible lo que es invisible. Es decir, el cuerpo hace visible ¿qué cosa? Lo espiritual y lo divino que tiene cada ser humano, independiente si es un ser masculino o es un ser femenino. Por lo tanto, el hombre, mediante su cuerpo, masculino o femenino, se va a convertir en el signo visible de la verdad y del amor que tiene su fuente en Dios mismo y que fue revelada en el misterio de la creación. Vemos que esta inocencia originaria, este tiempo en que nuestros padres permanecieron desnudos y sin vergüenza el uno frente al otro, unida a la experiencia
de lo que significaba el significado esponsal del cuerpo, es decir, dejar de ser dos y convertirse en uno, es la misma santidad que permite al hombre expresarse con el propio cuerpo mediante la entrega sincera o el don sincero de sí mismo. Por lo tanto, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, mediante este don sincero de sí mismo, con el que muestra el sacramento del matrimonio en su cuerpo, hace que ese hombre y esa mujer sea sujeto de santidad, siendo de manera individual reflejan la imagen y semejanza de Dios. Dejando de ser individuos, de ser dos, y forman uno solo en esta entrega esponsal, en esta unión, es donde se va a hacer más marcada la visibilidad de la Santísima Trinidad en el ser humano. Y por ende, el cuerpo es sujeto de santidad, el cuerpo debe ser santo. Y esta conciencia, teniendo conciencia el significado del propio cuerpo, el hombre como varón y el hombre también, digamos en genérico, como mujer, entonces ahí es donde nosotros encontramos la verdad y el amor que tanto buscamos. Y es a raíz de todo esto que Juan Pablo II en la teología del cuerpo va a escribir la sexualidad y la santidad, pero no como cosas separadas, sino que la sexualidad también me lleve a llevar a la santidad, y una vida de santidad en el matrimonio me tiene que llevar a una sexualidad sana. Por lo tanto, la unión conyugal es el centro y el corazón de la vida espiritual del matrimonio. Fíjese lo que nos dice Juan Pablo II. La unión conyugal. ¿Cuál es la unión conyugal? La sexualidad de la pareja, de los esposos. La sexualidad de los esposos es el centro y el corazón de la vida espiritual del matrimonio. Por eso que él no separa sexualidad de santidad. ¿Y cuánta falta nos hace hoy día vivir la sexualidad en santidad? ¿Y qué nos quiere decir esto? Que la espiritualidad del matrimonio no consiste solamente en que los esposos recen juntos y realicen prácticas de piedad juntos. La vivencia de espiritualidad en esta vocación a la que son llamados, que es el matrimonio, es una donación total y recíproca del cuerpo. Donación total y recíproca. Aquí no es una entrega del 50 y 50. Aquí es de un 100%. Esa es la donación total. Donde la vida sexual de los esposos no es un paréntesis, no es algo aislado, no es algo separado de su vida espiritual, sino que justamente esta vida sexual tiene que ser su corazón,
tiene que ser el corazón de su vida espiritual. Y la espiritualidad conyugal se funda en el misterio de la creación como acto de amor trinitario. Es decir, que el espiritual conyugal encuentra su manantial, su fuente de agua en el amor de Dios, en este amor de Dios que es originario, que lo vimos en el Génesis, este amor creador, que invita al hombre a responder a esta vocación de amor, pero lo invita a responder en la libertad, no por obligación, sino que por libertad. Por lo tanto, sexualidad y santidad la podemos definir como una espiritualidad conyugal. ¿Y qué significa esta espiritualidad conyugal? Significa que los esposos cristianos, los esposos católicos, los esposos con fe, tienen la misión de ser profetas de todo este esplendor de significado que tiene sus propios cuerpos. Esta grandeza que se va a revelar en la unidad de sus cuerpos, y que justamente va a reflejar una realidad espiritual como una realidad carnal, y que es una verdad que es inaccesible cuando nuestra inteligencia es orgullosa. Es decir, nosotros solamente vamos a poder vivir esta espiritualidad conyugal si nosotros aprendemos a ser hombres y mujeres de fe humildes, no orgullosos. Porque hacer visible el misterio de Dios en la vocación de nuestros cuerpos, en esta entrega esponsal, donde cada uno dijo sí libremente y se dona recíprocamente, solamente se da en la unión carnal, en la unión de los cuerpos. Porque fíjense que ni siquiera Dios a los querubines, que poseen la perfección de la ciencia de Dios, ni siquiera a los serafines que ocupan la jerarquía máxima de los seres celestiales, ellos no tienen un cuerpo humano. Ellos no tienen cuerpo, ellos no son corpóreos. Es decir, ellos no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Y fíjense en este tremendo regalo que Dios nos da y a la vez este misterio en el cual nos permite vivir, experimentar, disfrutar y valorar el poder tener un cuerpo que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y este cuerpo, entendiendo lo que este cuerpo, imagen y semejanza de Dios, va a reflejar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es decir, a la Santísima Trinidad. Por lo tanto, todos los que hemos respondido al llamado de la vocación al matrimonio, somos responsables de manifestar el ser más íntimo de Dios a través de la comunión de los cuerpos, a través de la comunión de los esposos. Y fíjense lo que nos va a decir el Papa Juan Pablo, nos va a decir si la liturgia
es el servicio y la celebración de lo divino, los esposos, cuando se entregan plenamente el uno al otro en la carne, llegan a ser de su entrega una liturgia por excelencia, porque a través de ellos, cuando se unen, cuando se entregan, cuando se donan, cuando se dan al otro en libertad recíprocamente y al 100% como Dios pide, manifiestan el ser mismo de Dios en su plenitud. Entonces, por eso que la sexualidad en el matrimonio debe ser santa, porque así como en la liturgia, en la celebración de la Santa Misa, en la liturgia, nosotros podemos ver la divinidad de Dios en el milagro eucarístico, el cuerpo del esposo y de la esposa, cuando se entregan en la libertad, en el amor, en el don, en el regalo, se regalan al otro, ellos, cada uno de ellos, es el cuerpo litúrgico por excelencia donde Dios se manifiesta en plenitud. Fíjense, en plenitud. Porque nuestro Dios también se hace presente en esa unión. En la unión esponsal se une alma, cuerpo y espíritu. La tradición judía enseña que cuando los cuerpos se entregan en un don, en un sí recíproco, verdadero, de amor, dice que el alma del esposo y de la esposa se fraccionan y se intercambian. Es decir, el alma del esposo se rompe en una fracción y esa fracción se le entrega a la esposa y la esposa viceversa hace con el esposo. Y es por eso que en la medida que ellos vivan su vida conyugal en el tiempo que mantengan su unión matrimonial y su sacramento de matrimonio y esta vida conyugal de entrega con espiritualidad, es que llegan los dos a ser uno porque se traspasan, se fusionan, en el fondo se fusionan. Y es lo mismo que pasa en la Eucaristía. Tenemos el pan y el vino, pero por las palabras consagradas de nuestro Señor dichas por nuestro sacerdote, lo divino y lo terreno se fusiona y ocurre el milagro de la transustanciación, donde ese pan deja de ser pan y es carne, carne de Cristo, y donde esa sangre, ese vino, perdón, deja de ser vino y se transforma en sangre. Y eso es lo que pasa en la unión de los cuerpos de los esposos, en la entrega esponsal. Por eso que Juan Pablo II va a decir lo siguiente, si fíjense lo que dice, que los esposos y el sacerdote están llamados así a confortarse mutuamente en la entrega de sí mismos. El sacerdote debe poder ver en los esposos la expresión viva de su propia consagración, del mismo modo que los esposos deben poder reconocer en el sacerdote en la figura perfecta del esposo. ¿Por qué? Porque el sacerdote celebra la liturgia eucarística y los esposos en su unión, en su sexualidad, son ellos que
hacen vida a la liturgia en sus cuerpos. Por lo tanto, esposos y sacerdotes son llamados a entregarse a sí mismos, la entrega de sí mismos. Por eso que la vida matrimonial tiene una espiritualidad. El hombre y la mujer, cuando se alejan de la concupiscencia, encuentran una dimensión de libertad en la entrega, que unida a la feminidad y masculinidad en el verdadero significado de su cuerpo, va a hacer que ese lenguaje litúrgico, es decir, el lenguaje del sacramento y del mysterium, se hace en su vida este lenguaje del cuerpo con toda profundidad, sencillez y belleza que hasta ese momento les eran desconocidas. Pero fíjense lo que escribió el Papa: alejándose de la concupiscencia, es decir, alejándonos de todo aquello que convierte al otro en objeto, que le quita la dignidad de persona. Porque en el plan de Dios, la sexualidad era algo querido para expresar en el orden de lo visible la comunión eterna de las personas divinas. Imagínense la grandeza que tenemos todos los que hemos respondido a la vocación del matrimonio cuando participamos y vivimos de la sexualidad con nuestros cónyuges. Porque vuelvo a recalcar, en una unión esponsal de intimidad y sexual de los esposos, se unen cuerpo, alma y espíritu. De la misma manera que está unido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa comunión que tiene la Santísima Trinidad es lo que debe reflejarse al momento de mi unión esponsal. Y tomar conciencia del significado de este plan de Dios en la sexualidad humana, obviamente que nos va a llevar a ejercitarnos en la pureza del corazón, para que podamos vivir entonces esta unión de los cuerpos como una liturgia, es decir, celebrar con esto terreno que son los cuerpos, la grandeza de lo divino, que es la Santísima Trinidad. Y por ende, cuando nosotros vivimos así la unión de la sexualidad y la santidad, porque la hemos entendido, la hemos comprendido en el plan de Dios, es que entonces los esposos se pueden reconciliar en la práctica de la sexualidad y no oponerse a ella. Porque ¿cuántos matrimonios hay que sufren? ¿Sufren por qué? Porque ellos tienen trancas, tienen problemas de aceptar la sexualidad. La intimidad entre ellos les provoca problemas. ¿Y por qué? Porque no han entendido, no han comprendido, porque ignoran el esplendor del significado de la sexualidad en el matrimonio. Y eso es lo que hace que el matrimonio
no solo sea sacramento, sino que sea indisoluble, porque si estamos reflejando una unión profunda y marcada como la tiene la Santísima Trinidad, entonces la unión matrimonial no puede romperse. Por lo tanto, la sexualidad es buena, es bueno. Pero fíjense, una sexualidad alejada de la concupiscencia. Una sexualidad que está basada en el significado esponsal correcto del cuerpo. Porque la sexualidad es la huella de lo divino en nosotros. Nos revela el corazón trinitario de Dios. Y por eso que sexualidad y santidad no la podemos separar. No pueden ser, no pueden ir en forma paralela, sino que van unidas. Por eso que se habla de una espiritualidad conyugal. Porque hay que entender que la sexualidad que Dios creó para el hombre no es, no es igual, no es al mismo nivel ni en categoría a la animalidad, a esta sexualidad de animal a la que socialmente y culturalmente nosotros hoy día estamos sometidos como sociedad. Porque la sexualidad no es otra cosa que la huella de lo divino en nosotros. Porque tenemos el privilegio de reflejar la unión que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que convencernos de que nuestra sexualidad es la base para que nosotros podamos experimentar la espiritualidad conyugal a la que somos llamados en la vocación al matrimonio, en el sacramento del matrimonio. Recordemos que el hombre no es un alma más, un cuerpo más o un alma en un cuerpo, como pensaba Descartes, sino que es un alma encarnada y una carne espiritualizada. Y no es solamente que el hombre y la mujer solo el hombre, solo la mujer, constituyen la plenitud de la imagen de Dios, porque solamente la plenitud de la imagen de Dios se hace patente, se manifiesta cuando la unión del hombre y de la mujer se hace en esta entrega esponsal de donación de un sí en libertad, en la autoconciencia del significado de mi don esponsal. Porque solo en el momento de la comunión es donde la imagen de Dios se hace plenitud. Por eso que la sexualidad es tan valiosa para Dios. Y es por eso que también el maligno, el enemigo de Dios y nuestro, el malo, ataca tanto a la sexualidad y deforma tanto la sexualidad porque él lo que menos quiere es ver la imagen de Dios y la semejanza de Dios en el hombre. Y cuando el hombre y la mujer
se hacen una sola carne, expresan esta totalidad y, absolutamente, y lo absoluto de su entrega, es donde esta imagen de Dios, como les digo, se hace pleno, se hace visible, se hace tangible. Y el elemento fundamental de esta espiritualidad conyugal es el amor derramado en los corazones como don del Espíritu Santo. Los esposos reciben en el sacramento del matrimonio este don del Espíritu Santo con una particular consagración. Si los cuerpos son dones litúrgicos, vemos entonces que la Eucaristía es la fuente misma del matrimonio cristiano. Porque así como el sacrificio eucarístico representa la alianza de amor entre Cristo con la Iglesia y que está sellada por el derramamiento de su sangre en la cruz, y en este sacrificio de la nueva y eterna alianza los cónyuges cristianos se encuentran en la raíz de la que brota, que configura interiormente y vivifica desde adentro su alianza conyugal. Es decir, también la entrega esponsal es una Eucaristía. Porque recordemos que Eucaristía es un banquete de bodas en la que Cristo esposo se une con la iglesia, su esposa. En la Eucaristía Jesús se hace ofrenda y se entrega porque Él se inmola por su esposa, que es la iglesia. Y Cristo, cuando se entregó por la iglesia, lo hizo una vez y para siempre. Como el esposo con la esposa, como el marido con la mujer, cuando se entrega en ese darse a sí mismo de Cristo por su iglesia. Imagínense la profundidad de la unión esponsal, que no solamente nosotros, nuestros cuerpos, son cuerpos litúrgicos, son dones litúrgicos, sino que el matrimonio es Eucaristía, donde el esposo se inmola por la esposa, se da a sí mismo, de la misma manera que Cristo se entregó por su iglesia. Por eso que los esposos están llamados, en el sacramento del matrimonio, están llamados a entregarse el uno por el otro. Y es por eso que el sacramento del matrimonio se celebra dentro del mismo sacramento de la Eucaristía. Y principalmente en el momento del ofertorio. En el momento del ofertorio es el clímax, es el punto fuerte del sacramento del matrimonio, como también lo es en el sacramento de la Eucaristía. En el matrimonio los esposos se ofrecen el uno al otro, se consagran el uno al otro. Así como Cristo se une con su iglesia. Tanto el esposo como la esposa unen su ofrenda nupcial a la ofrenda nupcial de Cristo con la iglesia. Y esta ofrenda nupcial de los esposos exige su consentimiento, es decir, su voluntad.
la voluntad firme de entregar sus cuerpos. Y es por eso que la celebración del sacramento matrimonial no acaba con la Eucaristía, sino que acaba en el hecho nupcial, cuando allí en ese acto se realiza la entrega de los cuerpos que forman la parte constitutiva de la liturgia del matrimonio. Por lo tanto, la Eucaristía no es solamente el sacramento donde toman los esposos la fuerza que van a necesitar para vivir de acuerdo a las exigencias de su vida conyugal, sino que la Eucaristía es la comunión plena de todos aquellos que van a vivir esta entrega esponsal de hacerse uno con el otro. Por lo tanto, la Eucaristía recibida y vivida en la plenitud de la fe de lo que ésta significa, es la mejor preparación de los esposos para la entrega plena de sus cuerpos. Porque va a haber una unión de los corazones y de las almas que debe conducirles a desear más ardientemente el recibir el cuerpo del Señor para así contribuir y constituir cada vez más a la iglesia como esposa. Y una vida cristiana auténtica, vivida con la dinámica de la gracia, es una vida unificada. Y la unificación de nuestro cuerpo y de nuestra alma, así como la unificación de los esposos en la comunión, deben ser entonces los signos visibles o radiantes de una verdadera vida cristiana y una vida de fe. Y esta entonces sería la clase de hoy. ¿Ver?